Entonces lo que vi es que la traducción tenía esta función de negociación cultural. Y en todos estos casos hay una atención muy especial al proceso, qué se traduce, cómo se traduce, por qué se traduce. En algunos casos donde el traductor aparece como una figura, un protagonista de un cuento, digamos Pierre Menard, de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, cumple una función que es, bueno, cómo la periferia puede leer el centro. Eso es una interpretación. Digamos, Pierre Menard sería una figura alegórica. Lo que pasa en las novelas de ahora es que ya la atención no está tanto en el traductor, perdón, no está tanto en la traducción como un proceso, sino en el traductor como un personaje. Entonces son novelas y novelistas que están muy interesados en la psicología del traducir. ¿Sí? Entonces no importa tanto lo que traduzcan cuanto esta pasión por traducir y descifrar sentidos. La primera pregunta que hice es, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué eligen traductores como protagonistas todos estos novelistas? ¿Y por qué hay tantos? Y la verdad que las novelas son muy diferentes unas de otras. Hay novelones, hay novelitas, pero todas tienen en común que hay mucha atención a el traductor como alguien muy empecinado en descifrar sentidos, en entender el mundo, en conectar. En general son personajes muy asociales, no quieren saber nada, digamos, lo social pasa a ser una distracción y están muy enfocados en el trabajo. Eh, Hay novelas, por ejemplo, como la novela de Pauls que se llama El pasado, en que el mundo es como un complot, que no lo deja en paz. Es como el mundo invade esta tarea tan obsesiva y adictiva que es traducir. Hay una novela de Ben Ezra que es muy conocida, que es el traductor, en el que el personaje trata de conectar partes de su vida. Entonces su trabajo lo conecta con el fin de las ideologías en los años 90, lo conecta con su relación de pareja, lo conecta todo, trata de conectar todo. Bien, entonces eso es lo que en eso se enfoca el resto de mi libro, ¿no? Son capítulos que van analizando diferentes novelas y hago diferentes lecturas, algunas lecturas políticas. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa alguien, si pensamos a la política como un espacio en que uno trata de conseguir, eh, digamos, la liberación, si pensamos en un discurso nacionalista, o si lo pensamos pensamos que la política es para conseguir la libertad, en un discurso neoliberal, etcétera. Estos son personajes que no buscan ni una cosa ni la otra, sino que se empecinan en una tarea que va a fracasar, siempre va a fracasar. Bueno, y con las diferentes novelas fui haciendo diferentes lecturas. Las novelas brasileñas, por ejemplo, hay un cierto devenir y una cuestión de identidad fluctuante, que creo que es uno de los temas que a Álvaro le interesó. Hay una novela de Belatín que es sobre un traductor japonés, en que vemos una búsqueda de aislarse de todo. Y bien, en el contexto de la novelística actual creo que son novelas muy interesantes porque no responden ni a un tiempo particular, no son novelas nostálgicas ni son novelas sobre el presente, y no responden a un lugar en particular, no son novelas sobre lo pequeño, el barrio, la isla urbana, ni son novelas sobre el mundo. Son novelas que tratan de, diría yo, de sincronizar con el presente a partir de un temperamento, el temperamento traductor. Bien, esto sobre las novelas. Al final se me quedó colgando, al final del libro, un apéndice que es sobre traducción y los libros que leímos cuando éramos chicos de la colección Robin Hood. Y eso es como un costado más, digamos, sociológico, ¿no? ¿Qué gente leía esa colección? ¿Cómo se tradujo? ¿Qué consecuencias tuvo? Criarse leyendo esas traducciones que en general eran muy malas.
Bien, les acabo de hacer un resumen del libro. El libro dice muchas más cosas y lo pueden conseguir a la salida. Bueno, entonces esto es para que tengan una idea de qué se trata la condición traductora. Y ahora les paso a Álvaro, que tiene comentarios y cosas más inteligentes para decir probablemente que yo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Martín, por la invitación y también el Museo de la Lengua por hospedar esta presentación que me parece muy, muy oportuna. Es un lugar muy apropiado para hablar de este libro. Y bueno, yo voy a detenerme en algunos aspectos del libro que me parecieron más provocativos, más inspiradores. Creo que es un libro bastante original y único en el campo argentino, ¿no? Donde los estudios de traducción, si bien hay algunas intervenciones que han surgido en los últimos años, se trata, sin embargo, de un problema, un campo apenas emergente. Aunque la traducción como problema está explotando, ¿no? En el mundo entero. En Argentina todavía no es una zona que haya, digamos, atraído el interés de la crítica, pero yo personalmente estoy trabajando sobre esa cuestión, de modo que cuando vi el libro de Martín en una vidriera de la calle Corrientes, no me acuerdo bien en dónde lo compré, no sé si fue en Fausto, alguna de las librerías más o menos tradicionales de Buenos Aires, bueno, me despertó la curiosidad y lo leí y de inmediato empecé a aprovechar algunas de las ideas que estaban ahí y creo que cuando un libro tiene esa función, cuando el libro despierta y provoca un uso, creo que ya es una buena señal, ¿no? Se trata de un libro que puede funcionar, ¿no? Y puede despertar eh, cierta respuesta, ¿no? Y trabajar como la teoría literaria nos ha enseñado a pensar en la teoría literaria como caja de herramientas, ¿no? Y creo que en ese sentido el libro de Martín tiene esa virtud. Cuando me invitó a la presentación pensé, bueno, sí, ¿qué voy a hacer con esto? Y bueno, lo que me pareció fue que era útil un poco recuperar también como lo he leído al libro, y eso es un poco de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Estuve hace poco tiempo atrás, el mes pasado, en mayo, hace más o menos un mes atrás, un poco más de un mes atrás, en un encuentro a donde me invitaron en la universidad donde este libro también fue gestado, ¿no? En Harvard. Y en ese encuentro, que fue un encuentro pequeño, Fictions of World Literature se llamó, creo que más de la mitad de las intervenciones, de las presentaciones, hablaban sobre la traducción, lo cual indica cómo la traducción se ha convertido en un punto tan convocante, ¿no? Y creo que el libro de Martín en ese sentido es un buen indicio, ¿no? Es decir, me parece que la traducción es un núcleo conceptual en franca expansión y claro, no resulta difícil imaginarse por qué. El crecimiento de los estudios de la literatura mundial es uno de sus efectos. Yo mismo estoy enseñando en este momento un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde el problema en la traducción aparece una y otra vez, ¿no? Porque está ahí y seguramente eso va a continuar ocurriendo y me parece que este libro, La condición traductora, eh, aparece en un momento muy oportuno, ¿no? Indica cuán importante es, aunque como digo, en Argentina no es tan significativa la tensión que la traducción despierta. ¿A qué se debe ese interés por la traducción? Bueno, esa es una pregunta que me parece que vale la pena formularse y creo que el libro también dice algunas cosas al respecto. Sin duda que el problema de la globalización, del cual el libro también habla, es una de las razones que nos permite pensarlo, ¿no? Tanto en sus efectos como en la producción literaria, que también
atraviesa un momento de deslocalización, donde los escritores también escriben y viajan y se desplazan, como el mismo Martín, que también está fuera de la Argentina, y creo que también es otro ejemplo de cómo la traducción como problema tiene que ver con el mundo contemporáneo, ¿no? Hay un aumento, un crecimiento de la cantidad de libros traducidos, pero como observa Martín en su libro, también emerge la traducción como fábula ficcional. Y ahí creo que también hay un hallazgo en el libro en reconocer cuánta producción y cuánta presencia de la traducción como materia de ficción, que eso también es otro aspecto interesante del libro. El libro como que tiene varios niveles, ¿no? Y esos niveles de pensar la traducción también enriquecen a la traducción como problema. Es decir, la traducción como problema teórico está, y por supuesto Borges es una referencia inmediata. Tenemos algunas traducciones de Borges también en las vitrinas del museo, que es interesante observar y detenerse en ellas, pero también está el problema de la traducción como problema, el traductor como personaje, ¿no? Que es un poco lo que Martín trata de trabajar, ¿no? Yo también soy traductor, ¿no? Es decir, muchos, y la cantidad de escritores traductores es muy grande. Eso también es otro fenómeno interesantísimo. No solo como, ahí sería como un tercer problema, que bueno, el libro también recorre, pero está, digamos, podríamos pensar en tres grandes núcleos: la traducción como problema teórico, el traductor como personaje, y también los escritores, los traductores como, como una práctica, la traducción como una práctica asociada al mundo de la producción literaria, ¿no? Uno de los casos que yo he recorrido en los últimos meses, diría, porque es algo reciente en lo que estoy pensando en estos días, y creo que el libro de Martín también se detiene, es el caso, por ejemplo, de César Aira, ¿no? Que ya no traduce en este momento ahora, ¿no? Uno de nuestros escritores más prolíficos, ¿no? Que ha producido ya más de 80 libros. Parece mentira que un solo autor escriba tanto, pero el caso de César Aira también es alguien que recorrió y frecuentó la traducción como práctica, como forma de vida también, ¿no? Bien, bueno, el primer punto en el que me gustaría detenerme, y que es el punto tal vez que más me interesó cuando leí el libro de Martín, y tal vez es algo sobre lo que Martín puede volver, decidimos armar un poco esta presentación en este marco, en este esquema, ¿no? Donde él empezó hablando un poco de su libro. Yo sigo sobre cuáles son los puntos que este libro más me resultaron más inspiradores del libro, y Martín tal vez después también podemos abrir una conversación, un intercambio con el público. Pero el primer punto sobre el cual quería detenerme es el problema de la cuestión temporal, ¿no? Que aparece con de muchas maneras en el libro, ¿no? Es decir, cómo la traducción también funciona en un marco temporal, y ahí la traducción es una operación que es una operación infinita, ¿no? Porque tiene que ver con una intervención en el tiempo, es un ejercicio que trabaja contra y a partir de la dimensión temporal, ¿no? Cada traducción es una práctica datada, y el libro trabaja sobre eso, sobre la necesidad de retraducir, ¿no? Cada generación, dice Steiner en una cita del libro, en la primera parte, retraduce, ¿no? Es decir, es necesario retraducir, y ahí hay algo interesante. Y bueno, por supuesto, como ya lo dijo Martín, Pierre Menard, autor del Quijote, es tal vez uno de los textos más interesantes para pensar ese problema, ¿no? El problema de la necesidad de retraducir, pero hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Me gustaría entonces detenerme en ese sentido, en lo que ocurre a los traductores como negociantes en un horizonte que siempre se aleja, ¿no? Siempre va a haber una nueva generación de traductores que tienen que trabajar contra el tiempo, en una operación que puede ser, que no garantiza ningún éxito. En realidad
eso, digamos, es uno de los aspectos, me parece, más provocativos de la traducción como problema, y hay mucha gente que está escribiendo y pensando en esa cuestión, y me parece que también el libro La condición traductora es otra intervención que nos invita a pensar en esa cuestión, ¿verdad? La tarea entonces de retraducir actualiza la diferencia temporal en lugar de reducirla, y vuelve más patente la multiplicación de los tiempos, vuelve anacrónicas las traducciones con las que se las compara. Cada nueva traducción de algún modo pone en evidencia cómo las traducciones anteriores de algún modo quedan un poco desfasadas en el tiempo, ¿no? Y eso también es otra manera de pensar la actualidad y la complejidad del acto de traducir, ¿no? También cada nueva traducción de algún modo alejan en el tiempo al original traducido, ¿no? Y eso también es otra manera de pensar este problema. En este sentido, hay varias capas de tiempo que quedan superpuestas en cada nueva traducción. Luego de un recorrido en el libro de Martín, ¿no? por 3 novelas, la de Alan Pauls, como él ya mencionó, la de Mario Bellatín y un capítulo sobre traducciones brasileñas o sobre novelas que trabajan sobre la traducción en el marco de Brasil, las novelas de Chico Buarque y Jorge Gilberto Knoll. El libro se detiene en el problema de lo contemporáneo, en el capítulo 5, y ahí también hay otro problema para pensar la contemporaneidad en relación con la traducción. Ahí hay otro problema que a mí me ha resultado particularmente desafiante, y creo que el libro en ese sentido también es otra intervención para pensar y definir la contemporaneidad en el marco de la traducción, ¿no? Y eso también tiene que ver con la dimensión temporal, como dije al comienzo, que creo que es uno de los problemas más interesantes que este libro nos invita a pensar, ¿no? Hay varias cuestiones que quedan un poco pendientes, ¿no? El libro se enfoca básicamente en el género novela, pero es cierto que también se puede pensar la traducción en otras dimensiones, en otros géneros, ¿no? Yo personalmente estoy trabajando más en la dimensión, en la poesía, en la traducción de poesía, un área en la que la condición traductora no recorre, no se mete con ese problema, ¿no? Y me parece que es una elección legítima, pero también sería interesante preguntarse y pensar qué pasa con la poesía y la traducción, dado que hay en este momento algunas intervenciones interesantes que tratan de pensar qué pasa con la traducción de poesía, que es otro registro, otra economía, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto importante. Con respecto a este primer punto, que sería como uno de los puntos que tal vez lo invito a ver si en la última parte de esta presentación Martín puede decir algo. Me parece que la idea de pensar la traducción en relación con el presente, que es otro de las zonas que el libro investiga y sobre el cual, digamos, interviene, se pregunta, también sería bueno pensar un poco, ¿no? Y tal vez Martín nos puede decir algo después sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, la traducción, él dice en la página 106, traducción del pasado en un presente continuo. Y me parece que ahí hay un punto interesante para pensar qué pasa con la dimensión contemporánea, que también está en el libro, ¿no? La cuestión del presentismo, ¿no? Hay mucha gente que estaba trabajando en el campo de los estudios literarios sobre el presentismo, ese presentismo, el presente y lo contemporáneo como una dimensión que parece crecer, ¿no? Que parece expandirse de manera un poco inquietante por momentos, ¿no? Es decir, el presente parece haber crecido en la contemporaneidad, se expande de manera un poco incontenible la dimensión del presente, y ese es un problema, me parece, que con el cual este libro dialoga,
Así que habría que preguntarse qué pasa con ese presente que se agranda y cuáles son las consecuencias, los efectos del presentismo sobre nuestra manera de pensar el momento en el que nos encontramos. Porque ese crecimiento, esa, digamos, expansión del presente tiene consecuencias que por momentos pueden ser un poco preocupantes, ¿no? Entre otras, cierta, tal vez, achicamiento o cierta deglución del futuro. Bien, el siguiente punto, sobre el cual este libro me parece que hace una intervención valiosa, y por lo menos uno de los aspectos que este libro me ha llevado a pensar, y que creo que Martín también ha trabajado sobre eso, es el problema de la pérdida de la identidad o de la explosión de la identidad, que también es otro problema en relación con el cual la traducción puede proveer una zona de reflexión. Una de las cuestiones que el libro refiere es la devaluación del yo. ¿Qué pasa con la devaluación del yo en el momento contemporáneo y cómo pensar esa cuestión en relación con la traducción? Ahí creo que hay otra zona donde me parece que tal vez Martín puede volver sobre ese punto, ¿no? Voy a citar una cita corta del texto que me parece importante como una manera también de poner un poco el libro con nosotros. Dice la cita que yo seleccioné: la precariedad a la que se refieren estas novelas sitúa al escritor enfrentado a la traducción en posición de sobreviviente, sea en el sentido material, en hospitales, en la calle, bajo un puente, en un cuarto despojado, o en lo simbólico, en museos, en pequeños guetos intelectuales o en instituciones aisladas. Si el traductor era emblema intelectual del Bildung, que afirmaba una identidad en expansión, ahora ya no es un emblema, sino un personaje precario e inestable, oscilante. Fin de cita. Creo que la fragmentación y la debilidad del traductor y su condición de sujeto arrojado en el afuera, como los personajes de George Gilberto Knoll, sobre los cuales el libro trabaja, indica una zona de explosión de la subjetividad que puede relacionarse incluso por la misma condición transitiva de la traducción, del ejercicio de la traducción, que opera siempre en una zona de tránsito entre lenguas, administrando el tráfico simbólico y bajo un régimen poco afirmativo. Quizás este punto puede pensarse en relación con la cuestión de la propiedad lingüística y de la fidelidad simbólica, problemas ante los que la traducción plantea varias preguntas. ¿Cuáles son los componentes que integran un museo de la identidad latinoamericana? ¿Cuáles las lenguas y qué grado de pureza poseen? ¿En qué lugar, o más bien entre lugar, se localiza el discurso latinoamericano y de qué modo es posible relacionar esta cuestión con la pregunta por la traducción? ¿Cómo definir y separar lo nacional de lo extranjero? Cómo lo nacional de lo extranjero en un proceso que se alimenta y se posiciona siempre en una mediación entre lo local y lo universal, lo nacional y lo extranjero. El siguiente punto, que también me parece que este libro nos invita a pensar, y me parece que es uno de los puntos más interesantes, o por lo menos uno de los puntos en los que a mí el libro me invitó a pensar y me ayuda a reflexionar, sería el segundo punto, ¿no? El primero era
o el tercero en realidad, ¿no? Porque ya el primero era el problema de la temporalidad, el segundo el de la pérdida de la identidad, y el último de todos es el problema de la relación entre universalismo y provincianismo. ¿Cómo pensar la cuestión del universalismo y el provincianismo en el momento contemporáneo? Y cómo pensar en este problema a partir de la cuestión de la traducción. Entonces ese va a ser el tercer punto en el que me quiero detener y sobre el cual este libro creo que plantea una intervención de algún modo provocativa, si ustedes quieren. Entonces la condición traductora se detiene en varios momentos y en la paradoja del universalismo que en rigor es provinciano, todo universalismo es provinciano, ¿no? Eso es un punto sobre el cual el libro reflexiona y vuelve una y otra vez, ¿no? Así que creo que ahí hay un punto interesante, hay como un núcleo sobre el cual tal vez Martín puede volver y reflexionar. Creo que está en el libro y creo que es un punto importante y a mí personalmente me resultó extremadamente interesante, ¿no? Y tal vez puede hablar un poco más sobre eso, ¿no? ¿Cómo entender esta cuestión, ¿no? El ensayo entonces especula sobre una posición intermedia, porque claro, toda traducción siempre está un poco en esa dimensión que negocia entre lo universal y lo particular, o entre lo universal y lo provinciano, ¿no? A pesar de que lo universal siempre se postula como más allá de la provincia, pero atenti, ¿no? Siempre lo universal de algún modo puede, se enuncia desde una condición provinciana, ¿no? Así que ahí me parece que hay un punto interesante y creo que el libro nos invita a pensar sobre ese problema. Aunque el universalismo se ha negado históricamente a reconocer una posición de observación, el ensayo, la condición traductora, creo que nos lleva a reflexionar sobre esta cuestión. Y también, por supuesto, esto guarda una relación sobre la dimensión o sobre la articulación entre lo nacional y lo extranjero. La provincia reconsiderada puede adquirir así un nuevo espesor, no para reivindicar un regreso a las esencias nacionales, ¿no? Un riesgo en el que cierta retórica antiglobalización parece incurrir, sino más bien para examinar de cerca la provincia como posición. En tanto posición puede cambiar y como enunciación para una formulación traductora que se aleja de toda permanencia. Bueno, creo que esos tres núcleos son los que a mí más me interesaron de la condición traductora y quería mencionarlos brevemente. Cuando un libro provee preguntas y contribuye a complejizar la reflexión, creo que quiere decir que funciona. Así que esos eran como los tres puntos en los que este libro me hizo pensar y sobre los que lo invito a Martín a trabajar o a responder a partir de lo que intenté un poco recorrer en mi lectura, ¿no? El primero entonces es traducción y temporalidad, el segundo traducción y crisis identitaria, y el tercero traducción, universalismo y provincialismo. Muchas gracias y felicitaciones, Martín, por este libro tan interesante. Bueno, te agradezco mucho la lectura tan atenta y sobre tantos aspectos. Me alegro que te haya servido y te haya gustado el libro. Y sí, cosas súper interesantes. Hablabas, voy a ir más o menos en orden.
tengo un montón de notas de lo que ibas diciendo, así que voy a ir más o menos en orden a partir de lo que contabas. Sí, traducción y literatura mundial están íntimamente relacionadas, son como dos campos de estudio que nacen al mismo tiempo. En los años 90, ¿no? La globalización, digamos, la globalización de ahora, eh, salen los estudios de traducción con, digamos, teóricos que empezaron en ese momento a pensar a la traducción como un problema cultural, un problema no tanto de cómo traducir, sino como un problema teórico. Y al mismo tiempo empieza a preguntarse eh, la dimensión de la literatura mundial, world literature, ¿no? Entonces, ¿qué está en el canon de la literatura mundial? ¿Cómo circulan los textos fuera de su lugar de origen? Y van de la mano y se están ahora conectando cada vez más esas dos cuestiones. Así que sí, totalmente es así. Voy a ir, hablabas de la temporalidad potencialmente, digamos, una traducción que nunca se termina, siempre se puede volver a traducir, ¿sí? Y siempre hay que retraducir. Esto es algo que se suele decir, cada nueva generación vuelve a ver los clásicos de una nueva manera, hay unas nuevas traducciones, etc. A la traducción se la puede ver como algo negativo, como algo que perpetúa la insatisfacción, porque nunca hay una traducción perfecta, o se la puede ver como algo positivo, como algo que permite muchas traducciones. Entonces eso es algo que es la lección de Borges, ¿no? Lo de la idea de Pierre Menard, que Pierre Menard escribió un Quijote que es infinitamente más interesante que el de Cervantes, porque cuando escribe como Cervantes lo hace de una manera mucho más irónica y sofisticada, etc. ¿Sí? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver también con casi lo mismo, ¿no? La idea de que la traducción es algo, no es una pérdida, sino que es una ganancia. Y Steiner habla de la traducción como algo inflacionario. Y esto es algo que se ve en las novelas, como algo que produce, siempre se puede traducir más, siempre se puede traducir mejor, siempre se puede aclarar más la sutileza del sentido, etcétera, etcétera. Entonces sí, es como asintótica con la perfección. Y por eso la temporalidad de la traducción se acerca, digamos, al infinito, digamos, potencialmente. Y bien, eso no sé si del todo habla un poco de lo que decías de la temporalidad, pero creo que es lo que me evoca lo que acabas de decir. En cuanto a lo contemporáneo, yo en ese capítulo 5 traté de ver, bueno, qué pasa con lo contemporáneo. Se habla de una especie de, o por lo menos yo lo entiendo así, entre los teóricos de lo contemporáneo, una especie de exceso de realidades y una carencia de experiencia, ¿sí? No hay muchas realidades posibles, podemos pensarlo burdamente, digamos, manejar el auto y mirar, mandar un mensaje de texto, ¿no? Son varias realidades, no hay que hacerlo. Y por otro lado, la abundancia de presente que decís, este presente que vos dijiste que deglute el futuro, también deglute la posibilidad de entender lo que te pasó. Hay muchos teóricos citan la idea de Walter Benjamin, que tenemos cada vez más vivencia y menos experiencia, ¿sí? Benjamin hablaba de la Primera Guerra Mundial, y no sé si está tan bien, digamos, traerlo a hoy, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, estamos en una inmediatez tal que no tenemos tiempo de pensar qué es lo que nos pasó, o expresarlo. Por eso también hay estudios sobre los afectos y la diferencia entre el afecto y la emoción. Un afecto es una emoción que uno no puede narrar,
¿sí? Bien, y la traducción creo que en estas novelas es un intento de parar la pelota, de conectar realidades. Por lo menos es una intención que yo veo en muchas de estas novelas porque habla mucho de la analogía. Esto es como esto otro. ¿Sí? Es una manera, un tratar de entender. Entonces son novelas que en lugar de fluir, algunas, otras, pero bueno, hay varias que en lugar de fluir tratan de decir, bueno, voy a conectar. La poesía. La poesía no está porque lo que me interesaba era eran las posibilidades narrativas que ofrecía el traductor. Pero por supuesto la poesía para Pound es lo que hay que traducir, justamente, ¿no? Es lo más traducible. El lugar común es que la poesía es intraducible, en realidad es lo contrario, es lo que más hay que traducir. Eh, y, y sí, pero no está aquí tanto porque lo que me interesaba era eso, eran las posibilidades narrativas de la traducción. En cuanto a la historia cultural de América Latina, por supuesto, sí, la poesía ocupa un lugar fundamental, sobre todo en el siglo XIX. Y sí, ese es un tema importantísimo. Eh, no podemos pensar a Rubén Darío sin la traducción, no podemos pensar a Andrés Bello sin la traducción, etc. La identidad, otro tema que trataste. Esto tiene bastante que ver con el capítulo de los brasileños, que son novelas un poco diferentes de las otras, en las que los personajes viajan al extranjero y tratan de entender quiénes son. Son novelas cargadas de hipótesis. Yo soy el idiota del mundo globalizado. Yo soy un pobre brasileño. Yo soy esto, yo soy lo otro. Hay una multiplicación de posibilidades de identidades hipotéticas. Esto es sobre todo en el caso de Noll. Y yo creo que encaja con la traducción porque justamente el traductor tiene esa función ventrílocua, ¿no? Yo soy... ¿quién es el que escribe cuando estás traduciendo? Bueno, es el traductor, pero también es el que escribió el original. Entonces, se presta para la esquizofrenia. Y son novelas esquizofrénicas. Son novelas en que la identidad queda escindida entre... hay una novela de Chico Buarque en que un personaje carioca se vuelve húngaro. Entonces es José y es Yoye. Y está oscilando entre una cosa y la otra. Y eso tiene un costado eh, autobiográfico porque, como decís, cuando uno está afuera, ¿quién sos? ¿No? Cuando vives una experiencia en otro país, sos más de una persona. Incluso acá también, en todos lados uno es más que una persona. Pero en estos casos donde el idioma está en juego, no solamente es ser dos, sino expresarlo de dos maneras. Entonces, en eso sí creo que son novelas que son muy actuales y hablan sobre una situación contemporánea. Y el tema del tránsito. ¿Sí? En cuanto al el punto del universalismo y del provincianismo, a mí me encantó esto está tomado de un debate entre Arguedas, el escritor peruano, y Cortázar. Arguedas, que escribía con un sustrato quechua, indigenista, y le interesaban textos del país. Cortázar, que era el cosmopolita supranacional. Entonces, Cortázar lo criticaba a Arguedas y Arguedas le dijo, bueno, somos todos provincianos, don Julio. Somos provincianos de las naciones o de lo supranacional, pero somos todos provincianos. Y eso me dio la pista, ¿no? Que cuando uno piensa en lo universal, siempre es un universal situado. Y eso es una conciencia que creo que América Latina en general, probablemente las periferias, la tienen mucha más clara que el centro. O sea, no me imagino,
los alemanes en el siglo XIX hablaban del hombre, o los franceses, ¿no? Y pensaban en términos universales, como si fuera posible pensar el universal sin tener en cuenta que estás situado. Estás hablando de lo universal desde París o desde algún lugar de Alemania. Entonces creo que la cosa latinoamericana de pensar en lo situado que estamos es que no tenés esa inocencia de decir, de hablar de la humanidad, ¿no? Hablas, es un universalismo que sabés que es algo con un lugar de origen, de enunciación, digamos. Bien, creo que fui tocando más o menos los temas que me mencionaste. Y bueno, nuevamente te agradezco porque estuvo muy buena la lectura y darme ocasión de hablar un poco más de algunas cosas. No sé si te respondí, si te querés contrapreguntar. O dime. ¿Qué hacemos? ¿O abrimos? No, tal vez creo que es un buen momento para abrir y ver si hay entre el público algunas otras preguntas. Mi idea era como exponer un poco mi lectura y abrir una serie de problemas que tu libro a mí me hizo pensar y que conectan el libro con un debate más amplio, ¿no? Con qué es lo que pasa hoy, ¿no? Con estas cuestiones. Sí. Sí, buenísimo. Sí, lo que decís de Benuti, y en general los estudios de traducción que decía de los años 90, Basnet, Benuti, se encargan justamente de rescatar de la invisibilidad del traductor, y hay cada vez más estudios de, por ejemplo, cómo Monteiro Lobato tradujo libros para niños, tradujo a Peter Pan y con qué objetivo, etcétera, o cómo Brecht llegó a Estados Unidos. Entonces cada vez hay más atención desde la crítica en hacer visible al traductor, y, y yo creo que algo de estas novelas trata de, digamos, sí, no diría que hacen al traductor visible, sino que nos hacen pensar sobre el acto de traducir. Lo que traducen los traductores en estas novelas no es lo importante.
Entonces no es que estoy rescatando el nombre que estaba olvidado y ahora lo pongo y lo hago visible, sino que está el interés en la psicología del traductor. Tiene que ver un poco, Álvaro decía, hay muchos escritores que son traductores y esto también se ve, como usan su propia experiencia como materia narrativa. ¿Sí? Es el caso de Pauls y de Marcelo Cohen, ¿sí? Que son novelas que están acá. Eh, eh, entonces, eh, entonces sí, digamos, yo diría que son dos cosas diferentes. Por un lado están los estudios de traducción que están rescatando a los traductores del olvido, y por otro lado están estas novelas que están rescatando una psicología de la traducción como una manera de pensar a lo contemporáneo. Son como dos cosas que creo que son diferentes, tal vez se conecten, pero no sé bien cómo. Sí, dale. Genial. Que tiene que ver un poco con la actualización que hace la traducción, ¿no? De los textos. Me quedé pensando en que hace poco leí, si no me equivoco, Lydia Davis retradujo Madame Bovary y bueno, y hay otras traducciones anteriores de Madame Bovary que obviamente están situadas temporalmente en distintas épocas. Entonces me pregunto, ¿en qué medida el hecho de que traducir a una lengua de gran circulación, como es el inglés, pero podría ser el español también, en realidad no reactualiza un texto incluso en la lengua de origen, en la lengua fuente? Es decir, sí, porque digamos, sería obvio pensar que un texto, una nueva versión de un original reactualiza un original. Si yo hago El alcalde de Zalamea hoy, ayornándolo, estoy reactualizando en la misma lengua. Pero yo digo, la circulación de las distintas lenguas es distinta, ¿cierto? El que lee El alcalde de Zalamea en inglés no es el lector necesariamente del original en español. Entonces me pregunto, y también tengo la curiosidad de ver si el libro en alguna medida también está tratado el tema, si una traducción se actualiza un texto en el sistema de la lengua de fuente, tal vez, ¿no? Dado, por ejemplo, en un sistema de gran circulación, como podría ser el inglés o el español o el mandarín. No sé si considera que tiene una circulación muy grande en el mandarín, por eso no lo digo, pero inglés o español. Sí. Bueno, como en muchos casos, Borges ya lo dijo, pero cuando, digamos, piensa en las traducciones homéricas y dice, gracias a mi oportuna ignorancia del griego, yo puedo leer esta y esta y esta versión de la Odisea. Eh, como sé español, para mí el Quijote hay uno solo, no podría cambiar nada. Está hablando de la traducción de clásicos, ¿no? Pero creo que está esa idea de que la traducción, como decía Álvaro, tiene otra temporalidad y se retraduce y eh, no hay una cosa sagrada, mientras que en el original es inmutable o, digamos, sí, es inmutable. Entonces, sí, yo diría que las nuevas traducciones permiten actualizar en lenguas de destino y que es tal vez una pobreza de las lenguas de origen que no van a actualizarse y van a caer en el anacronismo por una cuestión lógica de la historia. Entonces, otra vez más es una manera de hablar de la traducción en el sentido positivo, ¿no? Y no como pérdida. Sí.
¿Tenés alguna teoría sobre cada cuánto? No sé. Sí, lo que decís de las traducciones que cada vez son menos mediadas, ¿no? El ruso se traducía del francés o, digamos, no llegó al español directamente del ruso. Y entonces sí, hay necesidad de... vos hablás también de traducciones del chino y del japonés, ¿no? Que ahora son directas y antes eran siempre traducciones del francés que tradujo a... ¿no? Entonces sí, necesariamente la globalización produce una explosión de más traducciones y más necesidad. En cuanto a la temporalidad, no sé, es una pregunta súper interesante, ¿no? ¿Cuándo llegaron a alguna conclusión? No. Eh, sí. Y eso depende del grado de... No sé si estás al tanto que hay una traducción del Quijote al Spanglish, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el Spanglish no es una lengua, pero es una manera de decir, es una lengua, ¿no? Lo traduzco a esto, entonces existe. Es una traducción de Stavans, que es una risa total, porque es un juego. Entonces sí, si uno quiere decir, bueno, esta es una lengua que existe, habría que traducir a esa lengua o ese dialecto, ¿eh? Sí. Perdón, el libro surge a partir de un trabajo, digamos, quisiste escribir un libro para publicarlo acá, digamos, ¿cuál era tu intención con el trabajo? Bueno, el hallazgo fueron estas novelas, ¿no? Y las preguntas que dije al principio, me pregunté por qué esto y por qué lo otro. Ese fue el puntapié inicial. Este es un trabajo que hice como parte de mi doctorado. Luego lo reescribí bastante, está bastante diferente de lo que hice para mi doctorado, pero la idea de que esto podía ser un libro se me empezó ahí, empezó como mi disertación, la tesis. Sí. Pero después, no sé en porcentaje cuánto quedó de eso, porque uno cambia de idea. Sí. Bueno, quería contarles que al bajar aquí la escalera me encontré con libros de la colección Robin Hood, de la que hablo en el apéndice este, y me encantó verlos ahí. Creo que todos tenemos alguna especie de cuestión entrañable con esos libros y con las malas traducciones con las que nos criamos. Y hay uno ahí que dice, el libro de Jack London, que está ahí, que es El llamado de la selva, que el título está mal traducido porque es The Call of the Wild, y no hay selva en el libro, ocurre en Alaska, para que se den una idea. Tendría que ser El llamado de lo salvaje o una cosa así. Entonces, no se pierdan las exposiciones que están buenísimas.